Buenas noches a todos, Ángel, profe, buenas noches, espero que estén todos muy bien y pues nada, esperando que esta noche pues tengan una noche de mucha información aquí en el programa y que la estén pasando súper bien. Bueno, hoy tenemos un tema que tiene que ver directamente con algo que es tal vez una de las preguntas o de las consultas más frecuentes que hacen los corredores y tiene que ver con el tema de la hidratación. Eh, la hidratación en sí mismo, digamos, vamos a entenderla como es esta actividad que nosotros realizamos para poder reponer en nuestro cuerpo líquidos perdidos y sales minerales, electrolitos. Esta reposición que nosotros tenemos que estar realizando de manera diaria, la realizamos fundamentalmente para eliminar esa posibilidad de que exista un desequilibrio hídrico o un desequilibrio electrolítico. Voy a explicar las dos partes para que esto quede más fácil. El equilibrio hídrico se va a remitir directamente al equilibrio que tiene que ver con la cantidad de agua que debe tener nuestro cuerpo. Esto, bueno, se puede medir a través de un escaneo corporal, como ya en otros programas hemos hablado, y es realmente fácil de hacerlo, pero bueno, si no tenemos los recursos para realizarlo, tenemos que tener algunas de las, vamos a llamarle alarmas corporales, que son las que principalmente nos indica que estamos teniendo un desequilibrio hídrico. Y esta principal alarma, pues en realidad es la sed, ¿verdad? Nosotros no deberíamos de tener sed. Mientras nosotros estamos realizando la actividad física, deberíamos de estar realizando una hidratación continua, constante. Y pues esta hidratación es la que nos va a permitir a nosotros mantener este equilibrio hídrico. ¿Cuánta agua debemos tomar? En cantidad, la primera hora de actividad física deberíamos de estar tomando agua y esta cantidad debería de andar aproximadamente en el promedio podría andar entre 250 mililitros cada 15 minutos, que es digamos la medición promedio o estándar. Si nosotros necesitamos medir esto de forma un poco más científica, podemos utilizar una medición calculada que se remite a la tasa de sudación, pero digamos que es un poco más elaborado. En términos muy prácticos, uno debería tener una botella graduada. Esta es una botella de las que traen las medidas para nosotros poder saber cuánto líquido estamos portando en la botella. Son fáciles de conseguir, en realidad en cualquier parte uno consigue una botella de estas barata. Y si no tenemos, pues utilizamos una botella de agua desechable que viene medida con 600 ml aproximadamente. Deberíamos de estar consumiendo media botella cada 15 minutos en sorbos pequeños para dar tiempo al organismo que genere una absorción adecuada. Eso en cuanto a la cantidad de agua. Estas medidas que les estoy dando son medidas estándar, como les digo, y se utilizan fundamentalmente durante el proceso de la actividad física. Adicionalmente a esto, pues nosotros también tenemos que tener una fórmula de electrolitos que nos permita pues poder reponer estos electrolitos que nosotros perdemos en las actividades físicas. Después de esta primera hora debería de haber ya una reposición con una bebida electrolítica. Hay muchas fórmulas comerciales que nos permiten tener una cantidad de electrolitos medidos en una sola bebida. Sin embargo, pues son caros y esto es lo que más limita el consumo, creo. Un hidratante de estos pues puede rondar los 1000 colones, y si tomamos en consideración que podemos estar consumiendo de 1 a 2 por día y entrenamos 5 días a la semana, pues nos vamos a dar cuenta de que mucha gente deja de consumir electrolitos simplemente porque se vuelve inaccesible y sumamente costoso. La fórmula más sencilla para reponer esto es utilizando soluciones salinas o electrolitos en sobre, que los podemos conseguir en cualquier farmacia. Entonces se hace la dilución en 8 onzas de agua y podemos inmediatamente pues hacer la toma de estos electrolitos, ¿verdad? Comúnmente la gente pregunta muchísimo cómo se debe hidratar uno durante el entrenamiento. Bueno, esto sería durante el entrenamiento, pero la hidratación no se remite solamente a los entrenamientos deportivos o al día antes de la competencia o el mismo día de la competencia. El lema dice que si uno no se hidrata bien, va a tener muchísimos problemas fisiológicos y de rendimiento. Pero si se hidrata bien, lo que va a permitir es que el cuerpo esté en el equilibrio ideal que debe tener
y es en ese estado en el que tenemos que funcionar. Entonces no deberíamos de ver la hidratación como una dinámica que me va a potenciar el rendimiento como si fuera una fórmula mágica, sino que sí, en ausencia de ella, nosotros sí podríamos tener muchísimos problemas de rendimiento. Entonces, la hidratación, como les expliqué anteriormente, podría hacerse de esa forma durante el proceso de entrenamiento. La hidratación previo al entrenamiento, o sea, lo que resta del día, debemos de tener el consumo de agua normal, que un ser humano normal puede estar consumiendo independientemente de que sea atleta, ¿verdad? Y ese consumo pues es importante. Estamos hablando de aproximadamente de unos 2 litros y medio aproximadamente por día. Esto pues obviamente va a provocar una micción constante y digamos que nos va a dar ganas de orinar. Entonces vamos a tener cada 2 horas podemos estar orinando y tendría un funcionamiento renal, digamos, idóneo, ¿verdad? En ese sentido. Luego el tema de la hidratación que se va a dar previo a la competencia no debería de cambiar mucho, porque en realidad nosotros deberíamos de tener hábitos de hidratación durante el entrenamiento que no nos impida llegar a la deshidratación. Por lo tanto, no hay mucho que hacer antes de la competencia en términos de hidratación, siempre y cuando la hayamos hecho de manera correcta. Si nos esperamos hasta llegar a la competición para poder empezar a hidratarnos bien 2 o 3 días antes, me parece que no tenemos en ese sentido una buena educación respecto al tema de hidratación. En resumen, no nos empecemos a hidratar correctamente hasta 3 días antes de una competencia. Eso es un error grave, porque todo el proceso de deshidratación profuso se provoca durante los procesos de entrenamiento. Entonces, es importante mantener la hidratación durante todo el proceso. La hidratación que se va a dar durante la competencia deberá estar programada y normalmente reglamentada. Esto quiere decir que la competición o la organización de la competencia ya cuenta con lineamientos internacionales o estándares de salud que les indica cada cuánto se deben colocar los puestos de avituallamiento o de hidratación o de asistencia. De manera que la organización de la competencia le prevea a los atletas esta posibilidad de tener esta hidratación siempre a mano durante todo el proceso de la competencia. Yo les sugiero que siempre se utilice la hidratación que brinda la organización, porque de hecho está reglamentado que no se pueden utilizar bebidas que sean externas a la que brinda la competición o la organización, perdón. Esto por cuestiones de dopaje y otro tipo de situaciones, ¿verdad? Además, es un poco inseguro estar tomando líquidos que la gente le provea externamente a la competencia, porque en realidad es de muy buena voluntad, pero no sabemos cómo ha sido el manejo higiénico de estas aguas o de estas bebidas hidratantes que eventualmente se nos facilite por parte de personas entusiastas y que tienen muy buena voluntad, pero que puede detonar en una situación complicada de salud. Bien, en términos generales, entonces, esto que hemos conversado esta noche es el tema de hidratación. No es algo que nosotros podamos dejar simplemente así a la ligera. Esto pues obviamente tiene elementos un poco más complejos, pero dentro de las áreas que yo quería rescatar el día de hoy eran fundamentalmente rescatar la importancia del proceso de hidratación y darles algunas pequeñas herramientas para que ustedes pudieran realizarlo en términos sencillos y prácticos. Una forma también muy sencilla de verificar la pérdida de líquido puede ser el peso corporal. O sea, si nosotros tenemos una báscula en la casa, podemos pesarnos antes de realizar el entrenamiento y cerciorarnos de cuánto peso nosotros tenemos. Entonces, después de esto, nosotros podríamos ir a hacer el entrenamiento y una vez realizado el entrenamiento podemos llegar y volvernos a pesar. La pérdida en gramos que nosotros tengamos sobre la báscula, si es que lo tenemos, podemos trasladarlo a mililitros de hidratación o de agua que nosotros vayamos a hacer posteriormente al entrenamiento para reponer esa cantidad de peso perdido y llegar a un equilibrio que llamamos euhidratación. La euhidratación es ese equilibrio hídrico que se produce entre la pérdida de agua por enfriamiento o para el enfriamiento corporal y la ingesta de líquido que se ha realizado de manera adecuada durante el proceso de entrenamiento.
Cuando esas dos variables se igualan, decimos que estamos en un proceso de euhidratación. La deshidratación, pues ustedes la han escuchado más que este otro término, y es ese proceso en el cual nosotros tenemos esa pérdida de líquido y no se ha producido y de sales minerales y no se produce una reposición, ¿verdad? Muy bien, básicamente esa sería la información para esta semana. Espero pues que la aprovechen mucho y que siempre recuerden mantener todos estos procesos a mano para que cuando estén complementando sus entrenamientos no vayan a tener ningún problema fisiológico o algún tipo de situación de salud ahí de por medio. Saludos a todos, un abrazo y espero que sigan en el programa súper bien. Hasta luego.